Bienvenidas nuevamente a este estudio bíblico de Santiago, principios prácticos para la vida cristiana. Esta es nuestra séptima de 10 y como siempre digo en los estudios que hemos hecho, nunca es tarde para llegar. Entonces, bienvenidas. Estamos en una lección muy importante, cómo llegar a ser verdaderamente sabias. Wow, necesitaríamos, yo creo que muchos estudios, muchas semanas, pero vamos a tratar de resumir algunas cosas importantes que Santiago nos dice allí en el capítulo 3. Antes de ir al pasaje bíblico, como siempre, cada semana hacemos un pequeñísimo repaso para ponernos en sintonía todas. Y si alguien me preguntara, Margarita, ¿qué hemos aprendido estas 6 semanas? ¿Qué hemos hecho? Y vamos a resumir en unas frases muy cortas qué es lo que hemos aprendido. En la primera semana aprendimos la importancia de estar con gozo en medio de la prueba. Ese gozo que viene de Dios. En la segunda semana aprendimos la importancia de pedir sabiduría a Dios sin dudar. La tercera semana, la importancia de no ceder a las tentaciones, mantenernos firmes. La cuarta, a no hacer favoritismos. Jesús incluía a todos. Y la quinta, cómo tener una fe viva. Repasamos unos milagros, cómo el Señor hizo milagros y es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la semana pasada, en la lección número 6, vimos algo muy importante que es el uso de nuestras palabras. ¿Cómo pueden ser nuestras palabras usadas o para bendición o para destrucción? Santiago nos dio 5 ilustraciones poderosas sobre la lengua. Esto solo es un repaso. Y nos dijo que aun siendo el órgano, uno de los órganos más pequeños del cuerpo, se cree capaz de mucho. Aprendimos que es como el timón de un barco, nos dijo él, que es, aunque sea muy grande, está dirigido por el piloto y va a donde el piloto lo dirija. También vimos que es como la lengua en un caballo, ¿verdad? Que está el freno de metal, pero que la persona que lo monta lo dirige para controlarlo. Y esto es muy importante para que el jinete lo dirija y lo controle a dónde va. Igual también Santiago nos habló que la lengua es como una chispa de fuego que puede hacer un gran incendio. Y al final aprendimos cómo de una misma fuente, nos retó Santiago, no puede brotar agua dulce y agua salada. La fe y el poder de las palabras nos desafió que a donde vaya nuestra lengua, va nuestra vida. A donde vaya nuestra lengua, va nuestra vida. Cuidar nuestras palabras para que sean de edificación. Y también al final aprendimos la importancia de guardar silencio, como Jesús. Aunque a veces estemos bajo presión, Jesús guardó silencio. Pedir, por supuesto, al Señor que nos ayude, que nos llene de su espíritu para tener dominio propio y que en el momento que tengamos que callar, callemos y en el momento que tengamos que hablar, hablemos. Ese es nuestro repaso muy rápido de estas últimas semanas y de la semana pasada específicamente y vamos a la lección de hoy. ¿Cómo llegar a ser verdaderamente sabias? Preparando esta lección yo pensaba que cuando alguien nos preguntara quién es una persona sabia, cómo la podríamos ilustrar, yo pensé, bueno, yo creo que la mayoría de nosotras diríamos mi abuelito, mi abuelita, pensaríamos en una persona, ¿verdad?, que es de edad.
Y lógicamente, porque una persona de edad ya se ha equivocado muchísimo, ya ha aprendido de sus errores y tales en algunas oportunidades compartí que a alguien le preguntaron que cómo había llegado a ser tan sabio y él había dicho malas decisiones. Entonces, la sabiduría es algo que se adquiere con el tiempo. Para llegar a ser verdaderamente sabios no es algo rápido. Estamos en un mundo donde todo lo encontramos en el Internet, siempre estamos todo es rápido, estamos en un mundo muy rápido, pero aquí la sabiduría no va a ser como en el Internet, que podamos ir y preguntar eh, cómo llegar a ser sabio. 5 pasos, curso rápido para ser rápido, para ser sabio. No, no vamos a encontrar eso, porque tú y yo sabemos que para ser sabio se necesita una vida, se necesita aprender de nuestros errores. No es algo mágico, no es el poder de la mente, no es cuánta meditación hagamos. Muchas cosas importantes podemos aprender, como esto que ustedes están viendo, 5 pasos para dominar el ego. Todo eso puede ser valioso, pero va a ser muy difícil y no vamos a encontrar en la Biblia 5 pasos para ser sabio y algo rápido. Es algo nuevamente que toma la vida, que toma tiempo. Entonces, muy importante. Ahora, una de las cosas que tengo en mi propia vida que han sido muy valiosas es que mi esposo estudió en el seminario de Dallas aquí, teología, hizo su maestría y yo soy eh, su, soy su estudiante por 27 años. Él es el que me enseña muchas cosas, ¿verdad? En su tesis de grado hizo la tesis sobre el libro de Santiago. Qué interesante, ¿verdad? Él me compartió esta frase. Hay muchas cosas que quisiera compartir, pero esta frase de su tesis que me pareció interesante. Dice, vivir una vida sabia es la destreza de vivirla no de acuerdo a los parámetros del mundo, no de acuerdo a los parámetros del mundo, sino de acuerdo a los principios de Dios. Interesante. Hay solamente 2 maneras de vivir y eso lo vamos a repetir hoy varias veces. Una de acuerdo a los parámetros del mundo y otra de acuerdo a los principios de Dios. En mis enseñanzas me encantan las ilustraciones porque creo que es donde nunca se nos olvida. Y vamos a ver algo interesante. Aquí nuevamente 2 maneras de vivir, parámetros del mundo y 2 principios de Dios. Puse esta ilustración de la Biblia porque me encantaría, el mayor piropo después de un estudio bíblico que alguien esté conmigo es que tu Biblia, si ya no está, esté algún día así de rayada, con colores y vale la pena poner aquí esto para dejarlas pensar. 2 principios, 2 maneras, perdón, de vivir. Parámetros del mundo. Vamos a empezar por allí. Hay una persona famosa que ustedes pueden reconocer, solo es una ilustración, y es el famoso Frank Sinatra, con su canción que lo hizo tan famoso A Mi Manera. ¿Se acuerdan? A mí me encanta esa canción, muy linda. Es tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí, y todo eso fue a mi manera. Investigando un poquito, no es lo que voy a enfocar mucho tiempo, de Frank Sinatra, encontré que él nació en New Jersey y su papá era un boxeador analfabeto, interesante, y su madre una genovesa de carácter firme que tristemente practicaba abortos por $25. Frank Sinatra se casó 4 veces y el apodo que tenía él era La Voz. Le llamaban así. No, yo no sabía eso. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde voy con esta ilustración? Solo es una ilustración porque me encanta Frank Sinatra. Si pensamos que hay 2 maneras de vivir
y una es a mi manera, donde no hay límites, donde yo soy el dueño de la verdad, donde el fundamento es el egoísmo, yo lo hago como yo quiero, cuando quiero, donde quiero, y eso entre, si pudiéramos tener una conversación, es lo que ha caracterizado el mundo en los últimos tiempos. ¿Qué respuesta, qué consecuencias hay de que el mundo haya vivido ese egoísmo que lo ha caracterizado en los últimos tiempos? Familias rotas, relaciones dañadas, esas son las consecuencias. Trabajos perdidos, muertes, gobiernos corruptos, la iglesia de Cristo dividida, corazones en depresión y mucho más. Esto es lo que ha traído vivir de acuerdo al mundo, a los parámetros del mundo. Yo digo que el mayor coronavirus que tenemos no es el coronavirus SARS, sino el coronavirus del pecado. La única vacuna al coronavirus del pecado es la sangre de Jesús. Esa es la fe que tenemos, que creemos que Él murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. No hay pecado imperdonable. Su amor, su perdón y su gracia. Y ahí podríamos quedarnos hablando muchísimo, vivir de acuerdo a los parámetros del mundo. Cada uno es el dueño de la verdad. Tenemos que escoger si vivimos de acuerdo a los parámetros del mundo o vivimos de acuerdo a los principios de Dios. Hay una pulsera que a lo mejor no la conocen, en Estados Unidos fue muy conocida y mis hijos la usaron, esto lleva muchos años, que dice allí unas letricas en inglés, What would Jesus do? Muchos padres compramos esta pulsera para dársela a nuestros adolescentes para que cuando tuvieran que tomar una decisión, en alguna manera les recordara cómo lo haría Jesús. Fue un mensaje que lo llevó muchísima gente en camisetas, pulseras, y esto fue de millones de adolescentes que por muchos años utilizaron esto. ¿Cómo lo haría Jesús en el momento de tomar decisiones con los parámetros del mundo o cómo lo haría Jesús de acuerdo a los principios de Dios? Esto es algo solo para que, digamos, un dato histórico de el ministro Charles Sheldon fue el que creó esta pulsera en 1886 en su congregación en Kansas, Estados Unidos. Él llegó a ser muy famoso porque cada domingo decía en sus sermones esta frase, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Y de ahí salió la famosa pulsera y todo lo demás. Esto fue un gancho que fue muy importante en su congregación y de hecho lo motivó para que mucha gente volviera una vez y otra vez cada domingo. Vivir de acuerdo a los parámetros del mundo o vivir de acuerdo a los principios de Dios. Aquí está nuestro pasaje de esta noche, es muy corto, está en capítulo 3, versículo 13 al 18, pero dice mucho. Vamos a leerlo despacio. Tú lo puedes leer desde tu Biblia en la versión en que estés o desde acá la presentación. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta muy importante. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en su corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura,
además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz a los que hacen la paz. Esto está ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos a repasar varias veces estos versículos, pero en estos solo versículos vemos dos cosas que tenemos que aprender. La primera cosa es que la fuente y el fruto de la sabiduría. ¿Dónde está? Vamos a aprender dónde está la fuente y cuál es el fruto de la sabiduría. ¿Cómo se puede ver si una persona tiene sabiduría? Y el segundo punto que ustedes ya se dieron cuenta es que hay dos clases de sabiduría, ¿verdad? Dos clases de sabiduría. Entonces, vamos a ver el primer punto, la fuente y el fruto de la sabiduría. Y vamos a repasar nuevamente el primer versículo de esta parte que estamos estudiando. La pregunta nuevamente, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que da su sabiduría. Santiago 3:13. Estudiando solamente este versículo, ustedes me pueden ayudar y observar. Entendí algo que me llamó mucho la atención. Santiago dice que si nos estamos llamando sabios y entendidos, debemos demostrarlo con nuestra buena conducta. Nuestra buena conducta. Yo recuerdo en el colegio, y acá tengo dos compañeras del colegio que nuestras calificaciones había toda una materia que se llamaba, ¿verdad? Conducta, comportamiento, conducta. Era muy importante la conducta, cosa que hoy en día yo creo que los colegios no tienen. Nosotras estudiamos en un colegio donde la conducta y el comportamiento era muy importante. Lástima que no encontré una foto con Alicia y Dianita con los uniformes, pero acá tienen a Margarita con el uniforme y creo que la más que no estaba con buena conducta era Margarita porque tenía el saco amarrado en el cinturón. Creo que no nos dejaban esas conductas. Ahora me va a contar Alicia y Dianita me va a ayudar. Nos graduamos hace solo 40 años, pero la conducta era muy importante en nuestro colegio gimnasio femenino. Usábamos guantes, los cordones tenían que ser blancos, la conducta era muy importante. ¿Qué dice el diccionario de conducta? Dice, la conducta indica el actuar de un sujeto y de un animal frente a determinados estímulos externos o internos. En psicología, la conducta humana refleja todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Indica esencialmente una acción. Y también dice, la conducta es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. Por lo tanto, la palabra puede utilizarse como sinónimo de comportamiento. En este sentido, la conducta se refiere a las acciones de las personas en relación con su entorno o con un mundo de estímulos. La conducta son todos nuestros actos, todo lo que hacemos. Pero Santiago nos está diciendo que no solamente es una conducta, sino una conducta buena, ¿verdad? Quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta. ¿Basada en qué? Esa conducta, ¿en los parámetros del mundo o en los parámetros de los principios de Dios? Mediante obras hechas con humildad que da la sabiduría. ¿De dónde sacamos entonces esa sabiduría? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? ¿De dónde sacamos esa sabiduría? Y sabemos que tenemos que ir nuevamente, regresarnos al capítulo 1 de Santiago. Las que no estuvieron, estudiamos un versículo muy importante y no podemos pasar, tenemos que volver atrás y saber y recordar. Debemos buscar y pedirle a Dios esa sabiduría.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Santiago 1, 5 al 7. Tenemos que regresar a este versículo en Santiago para pedir la sabiduría a Dios. No hay otro lugar, no hay otra fuente donde podamos encontrar la sabiduría. Es pidiéndosela al Señor. En este estudio de Santiago hemos usado un libro de Joyce Meyer, que algunas lo tienen, otras no. Creo que la mayoría no, porque son aquí las de Woodland son las que lo han comprado, pero Joyce Meyer, todo lo que encuentren de ella es valiosísimo, es una excelente autora, dice en unos comentarios del libro de Santiago: la verdadera sabiduría se ha de buscar. Me encanta y por eso puse en letras mayúsculas. La verdadera sabiduría hay que buscarla. No llegará por sí sola por ser cristianos. O sea, no solo porque yo creo en Cristo, pues ya voy a ser sabio. Tengo que buscarla. Es algo que tenemos que buscar diligentemente y es más valiosa que ninguna otra cosa en esta tierra. La humildad es un fruto apropiado de la sabiduría. Las personas que verdaderamente son humildes, y me encantó esto que voy a leerles dicen, saben que no son nada sin Dios. Están prestos a darle a Dios la gloria por sus éxitos. No piensan de sí mismos más alto de lo que deben. No sobreestiman sus capacidades y subestiman las capacidades y valía de los demás. Y no son presto a mostrar su conocimiento o dar a otras personas el consejo que no lo quieran, que no se lo pidan. Entonces Joyce Meyer nos deja ver que hay que buscar la sabiduría diligentemente, hay que pedirla, como acabamos de leer en ese versículo, y que una de las características de cuando ya tenemos esa sabiduría de Dios es tener un corazón humilde, porque todo eso lo tenemos porque Dios nos lo está dando. Hay mucho nuevamente que podemos estudiar en cuanto a la sabiduría. La fuente es Dios, pero también habla la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7 nuevamente. Esta foto es una capilla que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos muchas capillas grandes, medianas, chiquitas, pero esta es mi preferida. Es una chiquitica donde vamos a orar. Y ayer estuve allí en esa banca y tomé la foto. Me pareció tan hermosa y dije, eso es cuando está Jesús. Ustedes ven ahí a Jesús. Eso es muy lindo porque él está orando en Getsemaní, creo que es la imagen que está ahí atrás, pero él estaba buscando a Dios, su Padre. Nuestro temor a Dios es el principio de la sabiduría. En nuestras rodillas, pedirle a Dios que nos dé ese temor que necesitamos, pero no de miedo, sino de querer honrarle con nuestra vida. También la Biblia habla de una amonestación para los que no buscan la sabiduría de Dios. Interesante, en Proverbios 1, 28, 29 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no les hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Wow. No me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Podemos escoger vivir de acuerdo a los parámetros del mundo, olvidarnos de Dios, pero también
tendremos consecuencias sobre nuestras decisiones. Dios siempre es un Dios de segundas oportunidades. Él quiere que nos arrepentamos, que volvamos a Él y nunca es tarde. Pero cuando insistimos en la necedad, pues allí estamos en nuestras consecuencias. Muy importante. Una de las características que hemos visto hasta ahora de la sabiduría es la humildad. Y eso es otro fruto, nada menos que del fruto del Espíritu Santo. Hemos visto cada semana este versículo, este pasaje de Gálatas, y hoy vamos a ver dos cualidades aquí, la humildad y más adelante la paz. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, ahí está, y dominio propio. Vimos la semana pasada. No hay ley que condene estas cosas. Aprenderemos entonces en general hasta aquí que la fuente de la sabiduría está en Dios, que debemos buscarla, que debemos pedirle a Él cada día que nos la dé. Su sabiduría está avalada a la luz de la palabra de Dios, que son principios que nos ayudan en esta vida para tener un comportamiento y una conducta de acuerdo a su santa voluntad. También aprendimos hasta acá que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el deseo de agradarle en todo. Y aprendimos también que uno de los frutos, acabamos de ver, de la sabiduría es un corazón humilde. Hay una Biblia que uso de estudio, la Biblia Thompson, a lo mejor alguna la tiene, y encontré algo interesante sobre la verdadera sabiduría. Dice que cosas que ya hemos visto hasta acá, pero dice que viene del temor a Dios, ya hemos visto esto. La experiencia aumenta la sabiduría con los años, ¿verdad? Somos más sabias por las malas decisiones. Lo que más debemos desear es la sabiduría divina, debemos buscarla con todo nuestro corazón, y aquí vale la pena animarlas. Uno de los libros por excelencia de la Biblia sobre la sabiduría es el libro de Proverbios. Las que ya lo han leído saben que hay un proverbio para cada día, son 31 y puedes leer el proverbio de cada día. Hoy es marzo 3, puedes leer el proverbio 3 y es hermosísimo. Otra cosa es que ponemos un fundamento sólido si tenemos la sabiduría, si tenemos todos los días estamos buscando la palabra, leyendo. La palabra de Dios me instruye sobre sabiduría divina. Y por último, la sabiduría de Dios está llena de frutos espirituales. Vimos hasta ahora el de la humildad. Un ejemplo práctico en cuanto a una persona que esta semana pasada tuve que escuchar un funeral o servicio memorial vía Zoom de un pastor peruano, Edward, amigo de Richard, mi esposo de hace muchos años, y aunque ustedes no lo crean, duró de 7 de la noche hasta las 12 y hubo más de 100 personas. Este pastor Edward murió de COVID, no tan viejo, tendría 62, 63 años. Y él fue honrado por mucha gente que compartió todas esas horas cómo Dios había sido impactado por su vida. Ustedes ven una cobija aquí porque estoy tomando, yo acompañé solo a Richard un ratico de esas 3 horas y escuché una historia muy linda como Edward había acompañado a alguien a una cita allá en el hospital con una hermana que tenía cáncer. Edward tenía un corazón de pastor, tenía sabiduría de Dios. Al llegar a donde la hermana de este señor, habló con ella, la edificó con sus palabras, oró por ella y además dijo, le voy a llevar una cobija. Era una comunidad sencilla donde yo me imagino seguramente el hospital tenía lo básico y lo básico. Ese día de memorial, del servicio memorial de Edward, esta persona contaba cómo Edward pudo saber que había mucho frío ese día y esa cobija fue de gran bendición.
Qué ejemplo de sabiduría para seguir, cosas prácticas en lugares sencillos, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿qué van a decir de mí el día de mi servicio memorial? Mientras estemos vivos en este día, es una oportunidad para ser hacedores de la palabra de Dios con la sabiduría que Dios nos dé, animando con nuestras palabras y dando con generosidad. Tenemos mucho que aprender, no solo para nosotras mismas, sino para dar a los demás, porque estamos pensando en nosotros, pero ¿cómo podemos dar a los demás? La fuente, nuevamente, de la sabiduría es Dios mismo, y el fruto de ella es tenerla con un corazón humilde, reconociendo que todo viene de Dios. Nuevamente estudiando este tema tan importante, pensaba cómo podemos tener sabiduría, y una palabra que hay en un pasaje bíblico que es muy conocido y algunas ya lo han leído es permanecer. Si yo permanezco en Jesús, en mi relación con Él, voy a dar fruto, voy a ser sabia. Y aquí está el famoso Juan 15, 4 y 5, que dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, si no tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podemos hacer. Y sabemos que eso es cierto, ¿verdad? Nada podemos hacer sin el Señor. Vamos a pasar a la segunda parte de estos principios y es dos clases de sabiduría. Y Santiago nos dice que hay la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Ya hemos visto el pasaje, pero hemos visto básicamente hasta acá también que es vivir de acuerdo a los parámetros del mundo, sería la sabiduría terrenal, y vivir de acuerdo a los principios divinos sería la sabiduría divina. Antes nuevamente de entrar en estas dos características específicas de estas dos clases de sabiduría, no quise avanzar sin pensar que esa sabiduría fue la que usó Dios para fundar la tierra y Jesús para hablarnos a nosotros cuando Él estuvo aquí. Y vamos a poner este ejemplo tan lindo, sabiduría de Dios para crear la tierra. La sabiduría es muy importante. Salmo 104, 24. Cuán innemurables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La sabiduría. La Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Proverbios 3:19. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban desde el principio. Jesús creó la tierra con sabiduría. Otro ejemplo de sabiduría es el mismo Jesús. Jesús habló con sabiduría. Esta es una imagen muy hermosa. No está el pasaje bíblico, pero yo se los voy a leer. Está en Mateo 13, 54. Mateo 13, escuchen nomás, dice, al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga de donde sacó, y le preguntaron, ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Pues Jesús era el mismo Dios. Y también decían, el niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría. Wow, eso me llamó la atención. Jesús progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Eso estaba en Lucas 2:40. Si Jesús progresaba en sabiduría, tú y yo también tenemos que progresar, ¿verdad? Hay mucho que tenemos que seguir aprendiendo.
Dos clases de sabiduría, dice Santiago. Voy a releer aquí lo que ya hemos leído para poder, vamos a empezar a leer de derecha a izquierda. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Sabiduría terrenal y sabiduría divina. Vamos a ver aquí en resumen cuáles son las características que Santiago nos dice muy puntuales que determinan un corazón que está dirigido por la sabiduría terrenal. Hay envidias amargas, rivalidades en el corazón, confusión y acciones malvadas. Esos serían los parámetros del mundo, ¿verdad? Y todas estamos llevadas como que nos impulsa más eso porque es nuestra fragilidad humana. Por eso estamos aquí para aprender y pedirle a Dios que nos dé esta otra, que es la sabiduría divina. ¿Y cuáles son las características que ya leímos? Pero en resumen es, las características de la sabiduría divina son un corazón puro, pacífico, bondadoso, dócil, lleno de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincero. Y seguramente que hay muchas otras cosas que podríamos adelantar. Dos maneras de vivir. Una de acuerdo a los parámetros del mundo y otra de acuerdo a los principios de Dios. Una de acuerdo a la sabiduría terrenal y otra de acuerdo a la sabiduría divina. Me encantan las ilustraciones, por eso tenemos allí está Y, ¿verdad? O para acá o para allá. Decisiones todos los días que tenemos que aprender cuál es nuestra base, en base a qué parámetros, qué principios o vamos a tomar esas decisiones. La Biblia tiene muchos pasajes comparativos. Voy a tomar una vez más uno en Romanos 8, de derecha a izquierda, voy a leer, donde está claramente que hay dos maneras de vivir, de acuerdo a la naturaleza pecaminosa y de acuerdo al Espíritu de Cristo. Y es lo que hemos venido hablando, pero un poquito más al detalle. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y al final, este último parte dice, sin embargo, nosotros, tú y yo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Muy importante esta última parte, porque lo que nos está diciendo Pablo aquí es que, en otras palabras, el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios puso el Espíritu Santo en nuestra vida. Es un sello
que está ahí y de acuerdo al Espíritu, el Espíritu Santo nos va guiando en esas decisiones. Y esto es muy importante, haber recibido a Cristo, tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es la única manera en que vamos a poder ser dirigidos por Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos a luchar con esa naturaleza pecaminosa hasta el día que partamos de este mundo, ¿verdad? Pero la idea es vivir cada día más conforme a los principios de Dios. Otro pasaje que es interesante porque habla que en la naturaleza terrenal hay corazones amargos, pero miren lo que dice Hebreos 12, 14 al 16. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Ahora, ahí nuevamente la ilustración. Tenemos que tener cuidado de no dejar que estas raíces de amargura vayan llenando nuestro corazón. Una raíz de amargura es cuando no he perdonado y guardamos ese pensamiento, estamos estancados en nuestra vida espiritual. Yo digo que cuando uno no ha perdonado es como tener a una persona emocionalmente en una cárcel, allí en el corazón, y le echamos unos candados y los que no somos libres somos nosotros. Esta no es una conducta que Dios deje, sea buena para nosotros, sino que nos esclaviza. El Señor nos llama a orar por nuestros enemigos, a perdonar con la ayuda de Él. Eso es lo que nos va a hacer libres. Un corazón amargo es un corazón cerrado. No puede entrar amor ni salir amor. Así no es como Dios quiere que vivamos. Dios envió a Jesús para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y podamos con su ayuda nuevamente perdonar a otros. Si realmente queremos tener un corazón pacífico con la sabiduría divina, debemos empezar arreglando cuentas con Dios. Solo Él puede perdonar mi pecado. Y eso es entre tú y el Señor. No hay pecado imperdonable. Ahora, Jesús siempre será nuestro mayor ejemplo en todas, ¿verdad?, nuestros estudios. Y acá hay un ejemplo de cómo, pues, la sabiduría de Jesús, la humildad de Jesús, esto fue en la última cena antes de su crucifixión, estaban los discípulos, esto está muy lindo porque Juan 14, 26 y 27, les voy a leer. Eh, Ahí estaba Judas, lo iba a traicionar y él no lo agarró del cuello, le lavó los pies, guardó silencio. eh, un ejemplo de sabiduría, de humildad y de paz. Ellos estaban preocupados, se les iba a ir su maestro y Jesús les dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ahí Jesús les estaba diciendo que era el Espíritu Santo el que les iba a ayudar a tener un buen comportamiento, una buena conducta. Y además les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. El mayor deseo de Dios es que vivamos en paz, con la paz que Él me dé en medio de situaciones de prueba, de presión. Podemos experimentar la paz divina. Es así que se muestra la sabiduría divina. No es en la ausencia de problemas, es en medio de los problemas y pidiéndole a Dios nos dé una sabiduría para llevarlos y vivirlos con esa paz que muchas han escuchado en el Antiguo Testamento, y los judíos usaban la palabra shalom,
paz, un bienestar que venía no de las circunstancias, sino de una relación íntima con el Señor. Ahora, vamos a terminar para dejarlas compartir con unas preguntas de reflexión. Me encanta esta fotografía que no hay necesidad de explicarla, ¿verdad? En esa época no habían celulares ni televisión y estaba toda una familia buscando la sabiduría de Dios. Las preguntas son, ¿cómo puedes vivir más tu vida con la sabiduría divina? Muestra tu conducta humildad de la verdadera sabiduría. ¿Cómo puedes usar tus palabras sabiamente para promover paz? Podemos hablar de estas preguntas o lo que el Señor haya dirigido en este tiempo de estudio. La próxima semana vamos a ver una lección muy preciosa, la lección 8, que dice cómo tener una oración eficaz y poner a Dios primero.